¿qué importancia de la nutrición en el aspecto económico del sistema del confinamiento? ¿Cuál es esa importancia que nosotros debemos de mirar en ese sentido? Sí, hay un equívoco que muchos tienen cuando empiezan el confinamiento, que la dieta más cara a veces es muy cara y no voy a tener lucro por eso, porque es muy cara. Pero los animales tienen un gasto energético muy alto para mantenimiento del cuerpo, ¿verdad? Y él solo va a ganar peso lo que el consumir de energía arriba de esta energía de mantenimiento. Entonces, dietas con más energía tienen mejor costo-beneficio. Y para eso yo y los nutricionistas que trabajan en todo lugar tienen software para hacer este tipo de cuenta y el balanceamiento de las dietas, software específicos para hacer las dietas de mejor costo-beneficio, que la grande mayoría de las veces son las dietas con más grano, más caras, pero con mejor costo-beneficio. Entonces, este es un equívoco común. Para quien trabaja con mucho grano, sorgo, maíz, un consejo sería tentar trabajar siempre que posible con un grano húmedo, parte como grano húmedo, porque usted va a conseguir mejorar la energía del grano 15 a 20% solo por esa tecnología que es de bajo costo. Cualquier uno puede hacer, hay que aprender a hacer de la forma correcta, ¿verdad? Pero si usted me preguntase de un consejo para los confinadores, haga grano húmedo. Va a mejorar su costo-beneficio. Y hablando entonces sobre las tecnologías en esta parte, usted habló de grano húmedo. ¿Qué productos usted tiene testado y visto que hacen diferencia en el confinamiento, como aditivos y otras cosas? Bueno, los aditivos tienen varios hoy en día. Tienen los ionóforos, antibióticos, tanino, grasas esenciales, y trabajan de diferentes formas, ¿verdad? Los ionóforos ellos tienen varias características, pero ellos cambian la fermentación ruminal, mejorando el aprovechamiento de la energía de la fermentación del alimento en el rumen, ¿verdad? Y entonces los principales que yo uso son monensina, narancina. En algunos lugares en Brasil utilizo virginiomicina, que creo que no hay aquí en Bolivia. Un poco tanino también utilizamos a veces, entonces depende de la situación, pero creo que 90% o más siempre utilizamos monensina, porque él mejora la eficiencia alimentar, él va a disminuir riesgo de acidosis, él va a hacer con que el animal parcele más el consumo del alimento. Tiene varias características positivas de ahí, la inclusión de monensina en las dietas de confinamiento. Queria volver até no tema do grano úmido, porque me acordei que há muitos produtores hoje em dia que tentam fazer o grano úmido, pero têm algumas dificuldades. Você poderia falar pouquinho mais del grano úmido para nós? Sí, en Brasil se hace mucho de maíz, poco de sorgo, pero creo que va a crecer. Australia hace mucho de sorgo también. Australia es un país seco y el grano más utilizado en los confinamientos también es sorgo. La dificultad del sorgo es el procesamiento, porque es un grano muy chico. Hay que tener zarandas chicas. Los molinos tienen bajo rendimiento con esas zarandas chicas, y creo que es el mayor desafío, ¿verdad? Después, cuando el grano húmedo tiene húmedo y rehidratado. La rehidratación necesita moler fino el grano, meter agua. Importante que tenga una buena homogeneidad y que tenga tiempo de esta agua ser absorbida por el sorgo y quede bien distribuida, ¿verdad? La humedad en el grano húmedo es un tema muy importante, muy importante. Hay que tener una humedad mínima para
se obtener el beneficio del proceso. Cuando se hace húmedo, que ya se cosecha húmedo, ya es más fácil porque se puede pasar en un molino de rollo, el rendimiento es mucho mejor de que un molino de marchillo y ya ven del campo con más humedad, se puede solo a veces si necesario agregar un poco más de agua. ¿Quién nunca hizo? Importante buscar a alguien que sepa cómo hacer para tener una orientación, porque si hacer mal hecho a veces no va a obtener el beneficio del proceso. Hay que ser bien hecho. Pero es una tecnología de bajo costo espectacular. Imagina como si usted comprase una tonelada de sorgo y ganase más 150 kilos gratis. Es más o menos eso que pasa cuando usted hace grano húmedo. Dentro de esas tecnologías que usted hablaba desde cuando empezó, ¿cuál ha sido la mejora hasta hoy día? Si hay algún aditivo que hace la diferencia bien marcada, porque hablamos de la monensina y hablamos de la virginiamicina normalmente. La virginiamicina, según el costo-beneficio, justifica poder trabajarla en un confinamiento, o directamente el que mejor resultado podría dar sería la monensina. Bueno, depende de la característica de las dietas. Monensina tiene algunas características únicas que solo ella tiene, que es la modulación del consumo del alimento. Y esto para control de riesgo de acidosis es muy importante. Ya a virginiamicina no va a limitar consumo, no va a modular consumo, pero en dietas con mucho riesgo de acidosis va a ayudar a controlar ácido láctico, que es ácido más fuerte. Entonces incluso hay dietas que a veces se hace asociación de monensina con virginiamicina para un mejor control del riesgo de acidosis, ¿verdad? Y ahí tenemos más recién ahora naracina también, que es un excelente aditivo, mejora bien la ganancia de peso, pero no mejora la eficiencia alimentar como la monensina. Entonces depende de la dieta y del objetivo. Usted puede cambiar el aditivo. Hay situaciones que es mejor uno, hay situaciones que es mejor otro. Ahí en ese sentido, ya que estamos hablando de la parte de nutrición, la importancia del voluminoso. Ese voluminoso que debemos de trabajar. Aquí en Bolivia lo que utilizamos mayormente es el silo de sorgo. Es el grano, es el más comercial. En algunos casos el silo de maíz o para ya la terminación final del animal. Y también utilizamos lo que es el heno molido, ¿no? Y algunas otras fuentes de fibra que tenemos. En Brasil, ¿cómo lo manejan eso? ¿Es muy parecido a lo nuestro? ¿O qué nos podría usted comentar un poco en relación a lo adaptado ya que tenemos aquí en Bolivia? Bueno, Brasil varía muchísimo. El voluminoso depende de cada propiedad. Hay propiedades que tiene agricultura, que tiene más facilidad para hacer una buena silaje de maíz o de sorgo, por ejemplo, y lo hacen. Hay propiedades que son solo de ganadería. Las personas, la mano de obra no tiene cultura agrícola, el ganadero no tiene las máquinas, sembradora, cosechadora, y a veces va a hacer una silaje de pastura, o va a hacer heno, o va a comprar bagazo de caña dulce. En algunas regiones se utiliza mucho bagazo de caña dulce. En las regiones que tienen algodón, se utiliza también el capullo de algodón, que el algodón es como una flor, ¿verdad? Y la pétala de la flor sería el capullo. Es un poco duro, fibroso, y tiene un efecto de fibra, y hay confinamientos que utilizan solo eso como voluminoso. Entonces depende de la zona, se cambia el voluminoso. La semilla de algodón y el expeller de algodón también tiene un alto tenor de fibra y sustituye parte del voluminoso. Entonces, a donde hay semilla y expeller de algodón,
se incluye menos voluminoso en la dieta. Entonces varía mucho de acuerdo con la región y con la estancia, si tiene agricultura, si es solo ganadería.